Ahora sí está con nosotras Virginia, directora de público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Muy bien, muchas gracias y felicidades mujeres y felicidades Marina. Oye, felicidad. ¿Cuántas veces te han felicitado el día hoy tus familiares y amigos? Pues muchas y me alegra muchísimo y me han dejado mensajes súper bonitos, gente que incluso no conozco y eso me hace mucha más ilusión, la verdad. Oye, te preguntaba Virginia, ¿cómo afrontas, ¿no? este 8M? ¿Qué experiencias has vivido tú hasta llegar a ser directora de un medio de comunicación? Porque hablábamos justo antes de que entraras de que por lo menos mi experiencia es que en periodismo siempre ha habido muchas más mujeres que hombres, en todas las carreras y en las de letras en especial diría yo que hay más mujeres que hombres, en las redacciones también, pero luego yo por lo menos en las que curraba de repente los jefes eran hombres todos, sobre todo en la televisión. Bueno, es que durante muchísimos años han sido todos los jefes eran hombres, efectivamente, ¿no? Yo he pasado por redacciones, yo empecé a trabajar muy jovencita, o sea, con 19 años estuve en mi primera redacción, ¿no? Y, y bueno, pues he pasado por cosas desde que un jefe se me acerque por detrás un montón de veces a susurrarme en el oído, por ejemplo, ¿sabes? O sea, he pasado, bueno, he visto como muchos tíos tenían en sus mesas, muchos jefes tenían en sus mesas la foto de sus mujeres y sus hijos y luego les ponían los cuernos con las becarias, ¿sabes? O sea, y luego tenían la desfachatez de llevar al periódico a sus mujeres delante de todos y todas y allí no pasaba absolutamente nada y era jajajiji, ¿no? Yo he vivido como muchos de esos jefes llegaban borrachos después de comer al periódico, ¿sabes? O sea, y hacían las reuniones de cierre totalmente, estoy hablando de periódicos, claro, ¿no? Totalmente borrachos y no pasaba absolutamente nada. O sea, tú imagínate que yo ahora llegara borracha a las reuniones Sí. de cierre del periódico, o sea, saldría en todos los medios de derecha, ¿sabes? O sea, y bueno, y esto estaba a la orden del día, ¿no? Y luego, bueno, pues yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, o sea, de ser una de las primeras mujeres con bueno, directiva de un medio. Fui de las primerísimas que se sentó en un consejo de administración de medios de comunicación. Ahí tuve la suerte de que mi empresa, los dueños de mi empresa entonces, que era 20 minutos, eran noruegos. Y entonces, bueno, pues ahí había ya un cambio de paradigma. O sea, los noruegos estaban muy por delante de lo que estábamos nosotras, ¿no? Entonces, pues, claro, yo me he visto en situaciones, pues, de hablar y de, bueno, pues lo típico. Y luego un señor de al lado, pues, coge tu idea cuando a ti nadie te ha escuchado y la replica y Total. entonces todo el mundo la aclama, ¿no? Pero sí que es verdad que los noruegos en esto eran bastante cuidadosos, ¿no? Entonces se cuidaban mucho de que yo pudiera participar porque durante años fui la única mujer que se sentaba en ese consejo con 30 tipos, ¿Y ¿sabes? ahí eras consciente ya del machismo que había o de aquella no tenías todavía este pensamiento tan feminista o tú siempre lo has tenido? No, yo no siempre lo he tenido. O sea, yo me he movido más por impulsos, por impresiones, ¿no? Y por sensaciones de justicia o de injusticia, ¿no? Sí que es verdad que me sorprendió mucho cuando llegué a puestos altos de responsabilidad, bueno, pues darme cuenta de que lo que me rodeaba, que eran todos hombres directivos, había mucha mediocridad. O sea, a mí eso me sorprendió Sí. mucho, ¿sabes? O sea, porque nosotras cuando llegamos a un puesto de estas características es que lo damos todo, todo. O sea, para que no haya ni la más mínima crítica, para que todo salga de la mejor manera posible, ¿no? Y yo veía lo que había a mi alrededor, que eran, por ejemplo, comidas que eran eternas, o sea, que se tiraban comiendo 4 horas, que yo decía, yo no tengo vida, o sea, para Claro. estar comiendo 4 horas, ¿sabes? O sea, yo me voy a trabajar, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no siempre he sido consciente, pero sí que he ido construyendo esa conciencia a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que yo ya sí que me empecé a declarar feminista hace muchos años, ¿no? Y ya me daba exactamente igual todo, porque yo he tenido que soportar, como cuando a mí me han nombrado directiva, por ejemplo, mis propios compañeros en los comentarios de la web del periódico en la que yo trabajaba dijeran que mi ascenso era el pago a las felaciones que yo le hacía al director del periódico debajo de la mesa. O sea, Wow. cosas de estas, ¿sabes? O sea, yo he trabajado en periódicos con puestos directivos en los que en las reuniones todo eran tíos y yo me tenía que levantar para que se me escuchara, ¿sabes? O sea, porque yo hablaba y era como si lloviera, como si estuvieran oyendo llover, ¿no?
situaciones muy desagradables. O sea, yo he sido protagonista de grupos de WhatsApp de hombres en redacciones, teniendo yo puestos de responsabilidad para que se invisibilizaran mis artículos en la portada del periódico. Wow, qué O sea, horror. yo he vivido estas cosas, ¿sabes? O ¿Qué sea, responsabilidad tienen también, que yo esto lo hablo, ¿no? Mucho con mi pareja, ¿no? Los hombres que de vez en cuando entre compañeros dan también la voz de alarma y dicen, oye, este comentario no lo puedes hacer. En plan, o esto no lo puedes decir porque es machista. Que es muy difícil, pero es verdad que lo haga uno de ellos, pues tristemente muchas veces no tiene el mismo impacto sobre los hombres que lo hagamos nosotras. yo creo que eso es fundamental, fundamental. Y creo que afortunadamente en los últimos años sí que hay un avance en eso. Creo que hay muchos más hombres que son más conscientes de esta situación y que se atreven a levantar la voz, ¿no? O sea, pero esto pasa desde hace muy, muy poco tiempo, realmente, ¿no? Yo he conocido a muchos señores, jefes, que se consideraban a sí mismos muy feministas y luego decían unas barbaridades del carajo. Y cuando estaban juntitos entre ellos, o sea, pues entonces ya era el jaja, jiji, jiji, jaja, ¿no? Y daba lo mismo que tú estuvieras delante, o te da igual, o sea, es que aunque no hubiera estado delante, pues estás diciendo una barbaridad, estás diciendo una barbaridad, ¿no? Pero claro que eso es fundamental, ¿no? Y creo que afortunadamente cada vez hay más hombres que son conscientes y que son capaces de levantar esa voz, porque creo que es la única manera de callar a los demás. O sea, si lo hacemos nosotras, sigue pasando exactamente lo de siempre. O sea, somos objeto de mofa, de ya están aquí las histéricas, las locas, las no sé qué, ¿no? Cuando lo hacen ellos, callan más bocas. Así que, por favor, hombres, chicos, animaos a callar boquitas, por favor. Oye, y desde el punto de vista empresarial incluso yo creo que hay mucha gente que se está dando cuenta, y aunque sea por eso, que feminizar los espacios es rentable y es mejor a nivel empresarial. Yo lo creo firmemente, que se trabaja mejor en un ambiente más... un poco más paritario que en un ambiente que la mayoría son hombres, porque eso, se crean pues dinámicas de colegueo, de vámonos a comer, de no sé qué, y yo creo que cuando se feminizan espacios se enriquece muchísimo. Yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo trabajo en un medio, ahora mismo no sé ni cuántas mujeres somos, porque la verdad es que ya hace tiempo que no las cuento, porque en público, pues es que siempre, bueno, hemos sido todas mujeres directivas desde hace años hasta hace nada, vamos, seguimos siendo. O sea, yo creo que es el periódico que tiene más mujeres en puestos de responsabilidad y también en la base de la redacción, ¿no? Y el diálogo es constante, y es que la gente dentro de la redacción en este periódico lo tienen tan asimilado, ¿sabes? O sea, que la verdad es que es como un oasis, ¿no? Yo no sé cómo es ahora en otros medios, ¿no? Pero yo no me iría nunca de aquí precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, pues en esa parte, que es una parte fundamental, porque es la parte del día a día, de la convivencia, ¿no? O sea, ya no es solo la parte periodística, o sea, es la parte de los compañeros y de las compañeras, ¿no? Bueno, pues ahí se generan unas dinámicas de compañerismo, ¿no? Y de horizontalidad también, ¿no? Y de igualdad, ¿vale? Yo soy la directora y soy la directora, ¿no? Y si yo finalmente tengo que tomar una decisión, pues se tomará la decisión que yo diga. Pero yo en eso, por ejemplo, pues soy súper abierta, o sea, debatimos muchísimas cosas, yo rectifico muchas cosas, o sea, yo doy una opinión o tomo una decisión y abrimos un debate y me convencen y me han convencido, o sea, y no tengo ningún problema en dar marcha atrás, ¿sabes? O sea, que eso con los hombres es mucho más complicado, ¿no? Que hay esa especie de necesidad de decir, no, aquí estoy yo y dejo mi huella o mi gotita de semen, ¿no? No sé muy bien qué es exactamente. Y justo comentábamos antes y leíamos ese análisis que habéis hecho en público sobre cómo se diferencian actualmente los hombres de las mujeres, sobre todo los hombres de las mujeres jóvenes, ¿no? Y cómo se posicionan ellos mucho más a la derecha que ellas, que se posicionan más a la izquierda. No sé cómo ha sido esto, cómo ha sido, ¿no?, la idea de repente hacer esta recopilación de los datos, y qué pensaste cuando lo viste, qué es lo que más te preocupa actualmente de este cambio de paradigma que estamos viviendo. Pues me preocupan un montón de cosas. Mira, yo cuando vi los datos hace unos días, de hecho ese tema lo íbamos a publicar unos días antes, ¿no? Y cuando vi todos los datos, analicé todo lo que teníamos y dije, no, o sea, este es el tema de apertura del 8M, ¿no? Porque me parece que es muy paradigmático. O sea, ya sabíamos que hay una polarización en la sociedad, sabemos que globalmente, a nivel global, se está votando distinto, las mujeres están votando distinto que los hombres, las mujeres en una línea mucho más progresista que los hombres. Sabemos que Vox tiene mucha pegada entre hombres jóvenes,
Pero caramba, lo que vemos ahí ya no es que Vox tenga pegada entre los hombres jóvenes, es que los hombres jóvenes entre 18 y 34 años más o menos están más a la derecha que nunca y las mujeres jóvenes más a la izquierda que nunca. O sea, que cada vez son ellos más de derechas, ellas más de izquierdas, ¿no? Y claro, eso yo creo bueno, es insólito, o sea, no ha pasado nunca en la historia desde que hay datos. O sea, nosotros hemos analizado datos de voto y de recuerdo de voto desde el año 1987. Son muchos años y es la primera vez que sucede algo así, ¿no? Entonces, claro, esto genera muchas incertidumbres porque, o sea, para empezar, ¿qué tipo de diálogo se puede generar entre la gente joven cuando hay una fractura tan grande, ¿no? Luego, yo pienso, por ejemplo, en esta gente cuando construye relaciones de pareja, a mí me parece que tiene que ser muy, muy complicado, ¿no? O sea, poder mantener una relación de pareja con alguien que está en las antípodas de lo que tú piensas, ¿no? Y que te considera además, o sea, en temas de feminismo, ¿no? Que como mujer, o sea, considera que estás por debajo, ¿no? O sea, porque para mí la única explicación... Porque la derecha ahora mismo, además, quiero decir, es bastante clara en eso. A lo mejor en otras épocas no lo ha sido tanto, pero ahora está bastante claro lo que piensan. Claro, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que aquí hay una consecuencia, lo que se ve es una consecuencia muy clara de estas dinámicas que se generan en Internet y esto que llamamos la manosfera, la machosfera, ¿no? Que hay una especie de oleada de influencers misóginos que van dejando su pensamiento y sus reflexiones misóginas por toda la red. Esto les está llegando a los chicos, que prácticamente estas generaciones han nacido con un teléfono en la mano y con acceso a Internet desde muy pequeños, ¿no? Y están recibiendo este tipo de mensajes que son antiderechos humanos, anti-igualdad, anticonstitucionales, o sea, desde la perspectiva de que en la Constitución está recogido el derecho a la igualdad de todo el mundo, ¿sabes? O sea, y que esto, bueno, pues obviamente es un caldo de cultivo para esa extrema derecha que ya estamos viendo florecer desde hace tiempo en todo el mundo, ¿no? Mira Milei, o Sí. sea, Milei, el discurso de Milei ya no es que sea antifeminista, es que es contra las mujeres. Sí, sí, sí. Directamente. Y hay discursos así en Internet y de hecho estaba pensando qué responsabilidad tienen los medios de comunicación que muchos le están dando voz a esos miembros de la manosfera que lanzan mensajes de odio contra las mujeres y que les llevan al plato de televisión a decirlas y probablemente no habrían o sea, no se habrían acercado a esas cifras que tienen si no se les hubiera puesto en un plato de televisión muchísimas veces. Pues mira, o sea, a mí cada vez me gusta menos hablar de los medios de comunicación en general, ¿no? Porque claro, Sí, sobre todo hablábamos aquí al principio, yo creo, de las telegeneralistas, que yo creo que es ahora claro, mismo un problema importante. las teles generalistas efectivamente que son un gran problema, porque luego en medios escritos, pues yo creo que somos muchos, o sea, creo que afortunadamente cada vez más los que intentamos hacer las cosas con cuidado, con responsabilidad, con respeto y sobre todo con respeto a los derechos humanos y a las personas, ¿no? Pero claro, las teles generalistas, o sea, esto es como la jungla. Y desgraciadamente todavía hay mucha gente que sigue viendo estas teles generalistas y gente muy mayor y lo vimos clarísimamente, por ejemplo, con el caso de La Manada, ¿no? Ahora que se ha estrenado el documental de No estás sola, ¿no? Que además hace un repaso en muy pocos segundos, ¿no? Pero muy intenso de lo que fueron las teles aquellos días y dices, pero madre mía de mi alma, o sea, con el abogado ese de La Manada sentado en todos los platos de televisión, revictimizando a la chica superviviente de aquella violación salvaje, ¿sabes? O sea, con unos tíos mofándose, jactándose y aquel sujeto impresentable paseándose por todas las teles, ¿sabes? O sea, y jaleado y tal. O sea, aquí siempre la excusa barata es el tema de la audiencia, ¿no? Bueno, es que esto de audiencia, ¿no? Sí. Ostras, yo creo Bueno, que ya estamos... sí, mira Sonsoles Onega ayer en el vídeo que hemos comentado esta mañana, ¿no? Cómo invita a una persona de repente al plato, se va de las manos, como tenía pinta que iba a pasar, y de repente es como, no, no, paremos esto. Y bueno, es que tú le has sentado ahí. Efectivamente, o sea, esto se hace por una cuestión de audiencia, se busca la polémica y no se termina de entender que hay cosas sobre las que no puede haber polémica. O sea, tú no puedes tener, como ha pasado en el programa de Sonsoles Sónica, a la mamá de un niño trans con unos problemas
terroríficos, o sea, que ella ni siquiera ha querido relatar esos problemas, pero cualquier persona que esté mínimamente sensibilizada con las dificultades que tienen las personas trans, nos podemos imaginar por lo que está pasando a esa mujer y a un sujeto enfrente riéndose de su hijo y de las personas, o sea, con este tipo de problemática, ¿no? Pues sí, a mí me resulta vergonzoso, me resulta extremadamente doloroso. O sea, y yo por eso intento no ver este tipo de programas y desde luego no ir, ¿no? Porque luego te dicen, no, es que hay que estar, porque hay que rebatir. No, oye, mira, yo, en fin, hay cosas que no, que se caen por su propio peso, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues es una pena que a día de hoy todavía haya muchos medios que no han adquirido esa responsabilidad, ¿no? Y que no sean conscientes, o a lo mejor sí que lo son, ¿eh? Del Sí. impacto que eso tiene en la sociedad y les da exactamente igual. Pues puede ser que lo sean. Oye, Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Te dejo que hoy creo que tienes bastante trabajo, pese a ser 8M, yo creo que como todas, pero bueno, luego nos veremos en la manifestación, espero. Nos vemos en las calles siempre, claro. Claro. Hasta luego, Un Virginia. Un beso. abrazo. Gracias por el Chao. trabajo. Hasta luego. Chao. Ahí tenéis a Virginia Alonso, directora de Público, que bueno, yo creo que siempre está bien también tenerla aquí. Ya la habíamos tenido en otra ocasión, pero hoy siendo 8M y siendo ella directora de un medio de comunicación en un mundo que ha estado tan masculinizado como es la comunicación.